Mi nombre es Juan José Hernández Ramírez y les vengo a hablar acerca de la evolución histórica de los recursos humanos a lo largo del tiempo. Para eso voy a mencionar 4 momentos claves que son muy importantes. El primero es la revolución industrial que se da a mediados y a comienzos del siglo XIX, más bien a mediados del siglo XIX, en donde, para ponerlos en contexto, en esta época los trabajadores eran tenidos como esclavos, trabajaban largos periodos de tiempo y no eran tan bien remunerados. A esto se le suma que en esta época las máquinas empezaron a entrar en las empresas reemplazando el trabajo de los hombres. Es decir, que ya los hombres no, las máquinas hacían parte de su trabajo, lo cual trajo con ellos una gran inconformidad. Esa inconformidad trajo consigo la creación de lo que hoy en día conocemos como los sindicatos. Es aquí donde los recursos humanos juegan un papel muy importante, ya que las empresas, al ver esta inconformidad, crearon los llamados departamentos de bienestar, en donde se ayudaba a los empleados con sus inconformidades en cuanto a la familia, a la vivienda, a la salud y a la educación. Y eso también trae consigo a lo que hoy en día conocemos como los departamentos de personal en las empresas de hoy en día. El segundo acontecimiento se da a finales del siglo XIX y es una escuela de clásica o dirección científica del trabajo creada por el señor Frederick Winslow. Esta escuela tenía como premisa eh, la siguiente frase: es que el hombre es un ser racional que trabaja porque está obligado para satisfacer sus necesidades materiales. Es decir, que en esta escuela clásica se tenía al hombre como un ser racional que solamente trabajaba porque le tocaba, porque tenía necesidades que suplir, pero no porque fuese feliz o porque disfrutara lo que hacía en su trabajo. Frederick Winslow basa esta teoría en 3 pilares importantes, que son que el trabajador en su trabajo, valga la redundancia, aplica la ley del mínimo esfuerzo, no necesita pensar, no es beneficioso que trabaje en grupo y únicamente se motiva mediante compensaciones económicas y intenta tener la menor iniciativa posible. Es decir, como pueden ver, es una persona que está básicamente robotizada. Esa es el segundo momento de los recursos humanos a lo largo del tiempo. El tercero es el siguiente, se da a principios del siglo XX por el famoso Elton Mayo, que realizó un estudio sobre la conducta humana en el trabajo, realizando un experimento en donde mejoraba la calidad de trabajo y el ambiente laboral de algunos empleados escogidos. Este experimento trajo como resultado unos empleados felices que incluso aportaban mucho más y producían más para su empresa. Es decir, que según este experimento se puede pensar que, o más bien Elton Mayo sacó como conclusión que hay factores más allá de lo económico que motivan a los trabajadores. Es decir, hay factores psicológicos y sociológicos que motivan a los trabajadores. Elton Mayo basa esta teoría en los siguientes pilares, al igual que Freire. Él tiene unos pilares que son muy importantes y son los siguientes. La técnica no es el único factor importante que determina la productividad de un trabajador. Las necesidades psicológicas aparecen con una importancia elevada, complementando las necesidades fisiológicas. Los grupos informales determinan para bien o para mal la productividad que un trabajador tiene. Cada trabajador es diferente con respecto a otro y es algo que hay que tener en cuenta. Y los humanos tenemos otros factores motivantes cada vez más que no son solo económicos. Como se pueden dar cuenta, esta teoría complementa o más bien reemplaza a la de Freire, porque aquí sí se tiene en cuenta que los trabajadores no solo los motiva el dinero, sino que más bien tienen otro tipo de motivaciones, ya sean emocionales, psicológicas o sociales. Como último suceso nos encontramos con la teoría de Lawrence y Lodge, en donde se dice que no existe una única teoría, sino que todo depende de todo. Es decir, no hay una única teoría que sustente los recursos humanos en cuanto al trabajo y el desempeño de los trabajadores en su empleo, sino que todo depende de todo. Es decir, dependiendo de los labores que tiene, de eso depende cómo se debe tratar los recursos humanos en los departamentos. Esto se basa en 4 pilares. Los pilares son la valoración que ahora se da al factor humano como fuente de diferenciación y éxito. Es decir, que hoy en día no solo se tiene en cuenta al trabajador como un esclavo, sino más bien como una persona que aporta a las empresas. La importancia cada vez mayor de tener objetivos tanto económicos como sociales, los cambios continuos que se producen en las empresas en general y en el departamento de recursos humanos en particular,
y las innovaciones tecnológicas continuas y la resistencia que esto conlleva. Estos son los 4 momentos que dan importancia a los recursos humanos en las empresas, porque antes de esto no habían departamentos que ayudaran a, pues, a la conservación y a tener en cuenta las necesidades de los empleados. Cuando estos 4 momentos suceden, se crean los diferentes departamentos y pues es lo que trae consigo lo que hoy conocemos en las empresas del siglo XXI como los departamentos de talento humano, departamentos de recursos humanos, departamento de personal, donde se tienen en cuenta todas las necesidades básicas que tiene un trabajador y que son resueltas para que pueda rendir en su trabajo. Muchas gracias.